Hoy quisiera hablarles de un hecho realmente histórico, importante para este país, importante para el mundo, importante para América Latina y el Caribe. El hecho de que entre el 24 de agosto y el 29 de agosto se puso fin a la guerra, 52 años de guerra, entre el Estado, el gobierno, la sociedad colombiana y las FARC-EP. El 24 de agosto porque fue el día que en La Habana vimos, presenciamos, todos creo que emocionados, la firma de 7 ejemplares de lo que era el acuerdo final, 297 páginas que incluían algunos añadidos a los 6 acuerdos ya previamente hechos y casi 120 páginas de anexos y protocolos. En total 297 páginas. Y el 29, lunes, porque a las 12 del inicio de ese día se hizo realidad la orden del presidente Santos de que ya no hubiera ningún tipo de disparo para las FARC. Por tanto, desde el lunes este país está en paz, al menos con las FARC. Evidentemente quedan BACRIMS, queda el ELN, quedan otros mecanismos, pero se ha puesto fin a la guerra más importante. Yo creo que lo primero que hay que decir es que eso marca un antes y un después. Incluso faltando el ELN, prácticamente simbólicamente se cierra un ciclo en América Latina y el Caribe que se había iniciado con el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, el inicio de la Revolución Cubana. Esa fue la época de las guerrillas, la época de el intentar resolver las cosas, los conflictos políticos mediante las armas. Con las FARC-EP, una guerrilla creada en el 64 y con elementos previos, se cierra ese ciclo. Y eso es importante para el mundo porque ya solo queda como conflicto tan largo el de Oriente Medio, porque es importante también para América Latina y el Caribe, porque cierra todo eso, y para todas las Américas, en particular para Estados Unidos. Por tanto, la primera idea es recordar que, aunque a veces se abusa del adjetivo, realmente es un elemento histórico. Segundo, yo creo que es importante decir que hay que ser extremadamente preciso. No se firmó la paz, se firmó el fin de la guerra y una enorme oportunidad para construir la paz. A partir de este momento se ponen en marcha en los próximos 10 o 12 años una serie de elementos, de transformaciones, de transacciones, de las que luego hablaré, que van a permitir que sea prácticamente imposible de aquí a un tiempo que nuevos conflictos sociales por motivaciones políticas como el de tierra y sistema político que llevaron a la creación de las FARC vuelvan a acabar en violencia. Por tanto, es muy importante, pero lo que se está es comprando un cheque, una ventana de oportunidad, una enorme oportunidad para este país. Después del plebiscito del 2 de octubre todavía habrá que trabajar, realizar muchas cosas. Tercer elemento importante, no me toca a mí como extranjero entrar en un tema tan complicadito para un colombiano como decidir qué van a votar en el plebiscito. Pero déjenle como académico y que ha asistido como observador, como investigador a muchos referéndums y plebiscitos después de acuerdos de paz, les diga una cosa: es importante que se haga, es importante que la sociedad colombiana diga sí o no. Y es importante además que recuerde que les llaman a votar no con recuerdo de voto de otras elecciones, no por su adscripción partidaria. Eso tendrán ocasión de hacerlo nuevamente en elecciones territoriales, departamentales, de alcaldías, en elecciones para el Congreso, en elecciones para la presidencia. Les llaman a que voten en conciencia. Por tanto, lo que ustedes deben preguntarse es: ¿esto permite cambiar cosas y es una oportunidad a mejor, con todas las incógnitas y escepticismos, sí o no? ¿Esto es insuficiente y es mejor seguir como estábamos, es decir, en guerra o no? Mi tercer punto, el más importante, es recordar que este acuerdo de paz es un acuerdo que marcará tendencia. Es un acuerdo innovador, complejo, enormemente ambicioso, muy bien estructurado, detallista, pero va a ser caro. Yo a veces digo que es un acuerdo a la colombiana, en el sentido de que es ambicioso, innovador, complejo y caro. Y todos sabemos que el momento económico, a causa de la crisis del petróleo y de la crisis económica, no es el mejor. En cualquier caso, lo importante, lo clave desde esta perspectiva, es que es un acuerdo balanceado. Es un acuerdo donde hay transacciones, es decir, toma y daca. ¿Qué transacciones hay? Pues prácticamente hay que recordar que hay condena, que no va a haber tal vez
cárcel, sino privación efectiva de libertad, pero que hay condena, cosa que las FARC siempre se habían negado a aceptar cuando entraron a la mesa de negociaciones. Que va a haber una verificación internacional, cosa que significó un cambio en la postura del gobierno, porque aunque los observadores de Naciones Unidas y de CELAC sean observadores no armados, va a haber 500 personas acá contra la oposición inicial del gobierno que dijo que no hacía falta. Eso quiere decir que se ha tenido en cuenta los riesgos, los elementos de seguridad. Las transacciones son importantes y básicamente se condensan en una idea: cambiar votos por votos. Es decir, todo lo que ustedes quieran, pero por la vía política, sin violencia política. Ese es el principal elemento de lo que se firma, el fin del conflicto armado. A partir de ahí, las víctimas están en el centro y tenemos también unos elementos transformacionales. Es decir, algo que las partes deciden que en compensación se trabajará en los próximos 3, 4, 5, 8 años, por la vía política. ¿A qué me refiero? Desarrollo rural. El desarrollo rural va a ser el gran elemento del país en los próximos 10 años, desde la creación de planes con enfoque de desarrollo territorial, hasta el reparto de tierra, la creación de fondos, el catastro, etcétera, etcétera. Es decir, la oportunidad de hacer cosas que ya deberían haberse hecho hace 60 años. No tiene sentido que este país no tenga un catastro. El 70% de la tierra no está bien titulada, e incluso las personas que tienen titularidad de esa tierra y no tienen pleitos sobre ella, no pueden demostrar en muchos casos que es suya. Eso hay que hacerlo, y además habrá que resolver el problema de los latifundios, el exceso de tierra, de hectáreas dedicadas a la ganadería, otro tipo de cuestiones al respecto. Ese es un tema especialmente importante porque el mundo rural es el 30% de la población colombiana y una enorme presencia. Es decir, Colombia ha tenido una evolución complicada. Ha habido una urbanización muy fuerte en los últimos 40 años, pero sigue habiendo una presencia enorme de lo territorial. Por eso hay que recordar que hay que ser generosos en las ciudades. Esas ciudades que ya no viven la guerra, pero que recuerden que deben dar oportunidad a los que están en el campo, que sí que la han vivido intensamente desde hace 50 años. Un segundo elemento de transacción es todo lo que tiene que ver con la agenda política. El estatuto de la oposición, curules durante solo 2 mandatos, 10 para los miembros de las FARC-EP, y una serie de instancias para que el partido político que crean tenga posibilidades de plantearse. De aquí a un tiempo será la ciudadanía la que diga si el partido o el movimiento político que crean las FARC-EP tiene tradición, consigue ganar alguna alcaldía, alguna gobernación o no. Y recuerden, solo hay 2 elecciones, 2 procesos de 4 años en que tienen garantizados 5 curules en Congreso, en Cámara, y 5 congresos, 5 curules en Senado. A partir de ahí será la población el que diga qué deben hacer. También es especialmente importante en el elemento transaccional todo lo que tiene que ver con la justicia. Toda la creación de una jurisdicción especial para la paz, enormemente compleja, pero muy bien articulada, que va a permitir juzgar a centenares de personas, tal vez a más de 1 millar de personas, durante 10 años, procedentes de actores que han cometido delito que vienen de las FARC, actores que han podido cometer delito que vienen de los agentes del Estado y actores privados. Todo eso es lo que está en marcha, lo que se está planteando. Aparte de eso, quisiera especialmente dar importancia al tema del desarme. En 180 días, en 6 meses, tiene que producirse un desarme total, la entrega de las armas a partir de los 60 días a Naciones Unidas en las zonas veredales y en los campamentos de concentración, 31 en total, y posteriormente, a partir del día 60, extracción de esas armas por Naciones Unidas y simbólicamente construcción de 3 monumentos para recordar esas armas. 1 en Colombia, 1 en La Habana y 1 en Naciones Unidas, para recordar que se pone fin a la violencia. Quisiera, en último lugar, referirme a lo que va a venir. El momento que llega a partir de ahora es importante. Ahora estamos en periodo cuasi de campaña. Entre hoy y mañana se aprueba el plebiscito
en el Congreso. A partir de ahí se inicia, con las reglas que está dictando el Consejo Nacional Electoral, el proceso de preparación de la campaña. Desde el 2 de septiembre al 2 de octubre hay campaña, votación. Y el 2 de octubre, en la noche, o si quieren el 2 de octubre y un día más, el 3, si el resultado ha sido positivo, que gana el sí por más de 4,5 millones de votos, que es el umbral de aprobación que ha fijado la ley. A partir de ahí inicia el día D, la concentración de tropas y todo lo que llega entre medio. Hay en ese porvenir dos momentos especialmente importantes. El primer año y medio, muy centrado en temas de seguridad, tanto seguridad armada, para evitar que haya recrudecimiento de la violencia, como seguridad jurídica, la aprobación de las leyes, una treintena de cambios, desde constituciones a decretos presidenciales, pasando por leyes estatutarias y otras leyes que hay que aprobar para poner en marcha plenamente la implementación. Y en ese periodo también hay que empezar a poner en marcha los programas de participación política, de desarrollo rural. Es importante que la población note que hay cambio. Es lo que llamamos, digamos, estrategia de acción rápida para tener éxitos tempranos. Posteriormente hay 4, 5, 6 años también especialmente importantes donde el conjunto del acuerdo se va a poner en marcha. A partir del año 5 o 6 pueden pasar dos cosas: que sigamos hablando de los acuerdos de La Habana, porque eso va a durar 3 o 4 años más, al menos 10 años, y de construcción de la paz, o que todo haya ido también, que la gente ya solo hable de paz y desarrollo, aunque los acuerdos de La Habana seguirán implementándose. Este país, desde los acuerdos de La Habana, ha cambiado, cambiará.